Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. La relación entre la migración, el racismo y la identidad en los pueblos indígenas. Y específicamente en los pueblos Tenec que migran del norte de Veracruz al sur de Tamaulipas. Con respecto a el racismo específicamente, se moldea la identidad por las cosas que estructuralmente se han dado y afectan a las poblaciones indígenas. Capítulo 3. Migración indígena y racismo en el México contemporáneo. Doctora Giovanna María Aldana Barahona. Hola, buenas tardes. Estamos en el Seminario de Investigaciones Postdoctorales Caleidoscopio Antropológico y esta tarde tenemos a la doctora Giovanna Aldana Barahona. Bueno, vamos a empezar a preguntarle a Giovanna cuál es su tema y cómo llegó ahí. Bueno, el tema general, que no el título, es la relación entre la migración, el racismo y la identidad en los pueblos indígenas. Y específicamente busco estudiar cómo ocurre esta relación en los pueblos Tenec que migran del norte de Veracruz al sur de Tamaulipas, específicamente de Tantoyuca a Tampico, y como la investigación postdoctoral es de 2 años, en el segundo año lo hice con el pueblo maya que migra desde Yucatán, específicamente de Valladolid, municipio de Valladolid, hacia Quintana Roo. Al tema llegué porque conocí cercanamente la situación de los pueblos indígenas migrantes en Tampico, específicamente, o más bien en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, y quise averiguar más profundamente al respecto. Y el segundo año lo dediqué a comparar este caso con el de los mayas, porque yo me había acercado a la población maya para mis estudios de doctorado. Entonces había visto también los procesos migratorios que ellos tenían. Quise compararlo y por ahí llegué. Giovanni, ¿podrías platicarnos con un poco más de detalle cuál fue la metodología que desarrollaste para estudiar esta relación entre migración y identidad en pueblos indígenas y a qué resultados llegaste en estos 2 años de investigación? Pues la metodología principalmente es cualitativa. Hago en el trabajo de campo, hago muchas entrevistas, buscando sobre todo que sean testimonios y que no son entrevistas estructuradas. Obviamente también mucho trabajo de archivo, y lo que hago después pues es análisis de estas entrevistas y sobre todo también lo acompaño mucho de trabajo audiovisual. En este caso de las 2 investigaciones específicamente no ha sido tan audiovisual lo que presento, es más bien cosas que he guardado y sí mucha fotografía para hacer el análisis posterior. Y de los resultados a los que principalmente llegué, pues tienen que ver con el tema de identidad y el de racismo, cómo se va conformando la identidad de estos pueblos con respecto a el racismo específicamente. Se moldea la identidad por las cosas que estructuralmente se han dado y afectan a las poblaciones indígenas, específicamente cómo se limita el uso de la lengua, cómo se limitan el uso de ciertas tradiciones de acuerdo al lugar a donde llegan y los racismos que tienen que enfrentar. Estos varían de acuerdo al lugar, o más bien al caso de estudio. Es diferente para los Tenec que para los mayas, pero tienen algunas relaciones. Las principales similitudes que tienen es que hay sí racismos estructurales, pero tal vez los Tenec se ven más afectados que los mayas, porque los mayas tienen mucho más arraigo cultural en su lengua y en sus tradiciones, y tienen mucha más comunalidad en la manera de migrar y en la cercanía de su vida cotidiana. Mientras que los Tenec tanto migran más individualmente como tienen una estructura social que es familiar, pero no es tan fuerte todo el arraigo cultural, específicamente en los ranchos de donde vienen. Entonces no lo hacen tan grupalmente, no migran tan grupalmente como lo hacen los mayas. Y pues en ambos casos, digamos, tienen unas similitudes, como que la migración se da para el sostenimiento de los hogares, como que los varones son los primeros que emigran, y pues que hay una relación circular de la migración y que poco a poco ha ido variando en el tiempo. Esos serían, digamos, como los hallazgos principales que los profundizamos en la presentación.
Gracias, Giovanna. ¿Y podrías contarnos un poco sobre la relevancia de este estudio? Pues yo creo que tiene varios aspectos que son relevantes, tanto social como académicamente. Voy a empezar, digamos, por lo social. Me parece importante que como investigadores e investigadoras trabajemos estos temas para que socialmente la gente conozca cuál es su situación y la valore. Y esto me refiero específicamente a los pueblos indígenas, que sepan que hay una valoración de sus formas de vida y que no hay una manera de estudiarlos extrayendo el conocimiento para mantenerse uno como con un título o como una investigación, sino que hay una retribución. Entonces creo que socialmente es importante para las personas en ese sentido. Pero también creo que hay que difundir y reconocer estos temas para que nosotros sepamos como sociedades qué es el mundo que hemos construido. Y como la investigación tiene que ver con el racismo, específicamente como el racismo configura la identidad de los pueblos que migran, creo que es muy importante que sigamos escarbando en ese tema como sociedad, para que eso pues vaya minándose más, vaya agrietándose más, y lo vayamos poniendo más en evidencia para ver cómo lo eliminamos. Y con respecto al tema académico, creo que la antropología tiene mucho que aportar con respecto a cómo aceptamos cada vez más la diversidad creo que cierto tipo de responsabilidad por ser precisamente el centro de su interés de análisis, la diversidad en el mundo, qué ha pasado con ella a través del tiempo y cómo eso nos hace más y más humanos. Entonces creo que en ese sentido es muy relevante porque puede llegar a aportar sobre cuál es el papel de una disciplina para saber y conocernos como humanos y ver cuál es el aporte que la diversidad tiene que hacer en la actualidad a la sociedad. Pues tu investigación desde la arqueología y específicamente desde lo que yo estudio, que son temas de alimentación, me parece muy importante porque es, como tú dijiste, uno de los elementos que mantienen la identidad. Entonces, ¿por qué la gente migra? También es una pregunta interesante, ¿hacia dónde? Pero, ¿qué son esos elementos de la cultura, también material desde la arqueología, que hacen que podamos identificar esas identidades o inclusive esas transformaciones de esos elementos identitarios a la llegada a nuevas poblaciones? También esto que mencionas de la diversidad cultural que vemos desde tiempos precolombinos y que es importante seguirnos repitiendo, que ha ocurrido desde hace milenios y que se mantiene hasta el presente y no es algo que podemos homogenizar, ¿verdad? Sino que es parte de nuestra historia como humanidad. Yo creo que hay una cosa que es importante y que tal vez tenga relación con la relevancia, y es precisamente que esa conexión que no sé por qué no se ha dado tanto entre los estudios arqueológicos y de antropología social, de la desconexión actual que hay entre los pueblos y su legado histórico, específicamente los pueblos indígenas. Vamos a hablar de la Vía Yala, porque precisamente para sentir que esa identidad tiene ese arraigo profundo y que tiene ese aporte a la diversidad mundial, pues tiene que haber esa conexión, y nuestro pasado colonial lo dividió, lo partió, y hizo que ese gran pasado indígena sea muy diferente a la actualidad indígena de pauperización, de empobrecimiento cultural, mental y obviamente económico. Entonces creo que esos aportes nos permiten generar esas líneas para reconocer esos pasados y poder hablar de un legado mucho más trascendental, que los pueblos lo necesitan y también como humanidad lo necesitamos, claro. A mí se me hace muy interesante tu estudio y en general esta idea de la migración de los pueblos indígenas, que son hasta cierto punto extranjeros en su propio país, y tu atención que le has dado al racismo, ¿no?, que sufren estos pueblos cuando han migrado. Yo estudio en una zona indígena que migra mucho a la Ciudad de México y me parece importante también como habitante de la Ciudad de México ser consciente, ¿no?, de lo que viven estas poblaciones cuando tienen que desplazarse de su lugar de origen. Sí, sobre todo, digamos, porque Ciudad de México es la primera receptora de toda la migración, sea indígena o no en la República, pero además, como también lo mencionaba, porque hay muchos pueblos indígenas dentro de Ciudad de México que tienen como
porque han llegado, tienen la mitad de su familia dentro de la ciudad y la mitad fuera, que tal vez sea el caso de que tú tengas en parte, pero hay otros pueblos que son siempre desde hace siglos están aquí en la ciudad, y que tengamos la cercanía de que somos parte de lo mismo, creo que es muy valioso como investigadoras, investigadores y como personas. Pues a mí me resuena mucho tu tema, uno, porque digamos, también trabajo en migración disidente, ¿no? Entonces me parece que las investigaciones sobre las minorías, que numéricamente hablando no son tal, ¿no? Son muy relevantes y muy necesarias hoy día, pensándolas también en este juego de identidades que tú mencionabas en tu presentación, ¿no? O sea, cómo estas personas que se desplazan también reconfiguran constantemente su identidad, ¿no? Y van añadiendo o desprendiéndose de ciertos elementos en función de ese propio tránsito o de ese ir y venir migratorio, ¿no? Y muchas veces, o lo que a mí me hizo pensar con respecto a mi tema es cómo estas minorías van también a instrumentalizar, y no por ello quiere decir que esté mal, ¿no? Esta identidad para lograr ciertos derechos y posicionarse políticamente ante justamente procesos como la discriminación o la desigualdad social, etcétera, ¿no? Entonces creo que es bien importante seguir remarcando esto. Y algo que se me hacía, o me preguntaba mientras te escuchaba era, bueno, está esta identidad indígena, está la identidad migrante que se cruza con la identidad indígena, ¿y qué pasa con otra serie de identidades? En mi caso, pues hay migrantes indígenas de la disidencia sexogenérica y cómo se abordan, ¿no? Porque hay una triple, cuádruple, no sé, discriminación y, digamos, hay distintas capas de opresión, ¿no? Que están apareciendo ahí y que es bien interesante ver cómo los sujetos y las sujetas luchan por erradicar esas distintas capas de opresión. Y completamente de acuerdo, y creo que en otras conversaciones que hemos tenido, Cris, estos aportes que tiene la teoría de género y los estudios de género hacia otros estudios sociales, pues llevó precisamente a los estudios de la interseccionalidad y a ver en más detalle todas las aristas que tienen estos procesos sociales y las vivencias de la diversidad que somos como humanos. Entonces creo que hay muchos aportes y mucho diálogo para ver cómo las personas viven con sus tradiciones en la actualidad, cómo pueden ampliar las posibilidades de vida que tienen, y yo creo que en el tema de género tal vez llegue un poco más tarde a los pueblos indígenas, porque hay muchos arraigos en las tradiciones que van limitando esas cosas, y la discusión teórica va a permitir por lo menos que se vaya visibilizando que en algunos pueblos es mucho más aceptado, que en otros no, y que hay mucho por ver al respecto. Entonces, muy interesante también. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también por las preguntas. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Yajaira Núñez Cortés, Cristina Mazariegos Herrera, Giovanna Aldana Barahona y Marcos García de Teresa. Portada Carlos Bravo. Edición, síntesis de voz y dirección Silvia Abdalá. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.